Entonces, en el Salmo 78, 1, versículo 8, Dios está hablando de retomar la educación hacia los hijos y a las generaciones. El Señor lo había dicho en Deuteronomio capítulo 6, instruye al niño para que el niño cuando vaya creciendo tenga una identidad de lo que Dios hizo en nosotros, tenga un propósito de por qué es una nación. Pero al transcurrir y el pasar del tiempo olvidamos la instrucción y la enseñanza. Algunos nacimos en hogares cristianos, otros no nacimos ni siquiera en hogares cristianos. Y tenemos muchas distorsiones en nuestra mente, en nuestras vidas, y ya lo vamos a comprender un poco más abajo. Entonces Dios está hablando de retomar la educación hacia los hijos y a las generaciones. Dice, educa a tu generación para que no sean como nuestros padres pasados que fueron rebeldes, obstinados, incapaces de mantener una decisión firme y que no tuvieron el espíritu fiel de Dios. Entonces, cuando usted y yo desconocemos de dónde venimos, quién nos creó, quién nos diseñó, desperdiciamos tiempo, nos desgastamos físicamente y andamos en el mundo divagando sin conocer para qué existo, ¿sí? Pero el Señor le dio la instrucción al pueblo de Israel y Salomón en el Salmo, David en el Salmo lo trae a memoria. Y el versículo 8 dice, así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos. Si usted no quiere hijos rebeldes, usted necesita instruir a su hijo en la palabra de Dios. Si usted no quiere seguir siendo rebelde, usted necesita instruirse en la palabra de Dios. Porque todos acá somos hijos. Amén. Todos acá somos hijos. Y como hijos tenemos un padre. Pero yo le digo a usted que usted tiene un padre que es el creador de todo y usted empieza a razonar, pero es que tuvo un padre maltratador, tuvo un padre ausente, cuando nací ni siquiera conocía a mi papá. Entonces comienza un proceso de lo que define redescubrimiento y es el volver a descubrir algo que nunca se te enseñó y que tal vez lo aprendiste pero se te olvidó. Pero todo está en la escritura y en la palabra de Dios. La palabra muestra 4 aspectos que son, cuando yo corro a la palabra, papá y mamá, joven, niño que está acá, yo iba a traer una Biblia que mi papá hace mucho tiempo me regaló. Era una Biblia pequeña, pero tenía muchos dibujos y aunque yo no entendía, ellos siempre me la leían y siempre esas imágenes, esa instrucción. Y por eso doy gracias a Dios porque no somos perfectos, pero sí el Señor nos guardó de algunas situaciones porque fuimos instruidos en el consejo y en la palabra de Dios. Pero la palabra me muestra 4 aspectos y es mi identidad en Cristo. Por eso que el Señor le dio la instrucción al pueblo de Israel, instrúyelos, instruye a tu generación, instruye a tus hijos, porque ahí está su verdadera identidad, de que son hijos del Creador del cielo y de la tierra. Segundo aspecto, instruye al niño porque van a descubrir su propósito aquí en la tierra. Número 3, instruye al niño y también al adulto para que entiendan su destino. Porque el destino son los rieles de un tren. Propósito es el tren, pero los rieles te van a conducir a un final que ya el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuarto, cuando yo me instruyo en la palabra, cuando usted y yo instruimos a nuestros hijos en la palabra, entonces tendremos el carácter que Cristo Jesús ha establecido en nosotros. Porque el carácter que usted manifiesta hoy es de una vieja naturaleza, pero Jesús nos demostró cuál es nuestro verdadero carácter. Entonces, cuando yo corro la palabra, descubro mi identidad. Cuando corro la palabra, entiendo mi propósito. Cuando corro la palabra, comprendo mi destino. Y cuando corro la palabra, entonces me apropio del carácter que es Cristo Jesús.
Entonces, cuando usted tiene un momento de molestia, usted evalúa y dice, no, yo tengo el carácter de Cristo, no voy a reaccionar así. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo yo debo de conducirme en la vida? Lo voy a aprender en lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo conoceremos nuestro propósito si no buscamos el dueño de esta obra que es Cristo Jesús? Yo nunca, muchachos, iglesia, compréndanlo, yo estoy en ese proceso de comprensión. Yo vengo a entender mi propósito en estos años que he tenido la oportunidad de estar más involucrado en las cosas de Dios. Pero siempre hay ideas locas que se le meten a uno en la cabeza. Pero llega un tope en nuestras vidas que uno dice, verdaderamente, ¿para qué existo? ¿Verdaderamente para qué vivo? Entonces, ¿cómo conoceremos nuestro propósito si no buscamos al diseñador de esa obra? Usted es la obra maestra de Dios. Usted es la creación perfecta de Dios. Aunque a usted le cueste comprender eso. Dios fue quien te diseñó y tú eres su mejor obra perfecta. Tú eres la mejor obra perfecta de Dios. Amén. Y mire lo que dice Lucas, mire lo que dice Mateo, porque María o José y María entendieron algunas cosas. María y José entendieron que la identidad estaba en la palabra, que su propósito estaba en la palabra, que su destino estaba en la palabra y que el carácter de su vida estaba en la palabra. Y mire Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dice, y cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Y él va a salvar al pueblo del castigo que merece por sus pecados. José y María recibieron la instrucción de Dios para formar a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús caminara con una identidad, para que Jesús caminara con un propósito, para que Jesús entendiera su destino y para que en Jesús se manifestara el carácter de su Padre. Muchos de los caracteres que tenemos hoy acá es aprendido por conducta de nuestros padres, ¿sí o no? Si tuvimos un padre violento, tendremos hombres violentos. Si tuvimos madres abusadas, son madres que también van a abusar de alguna u otra en otro momento. Pero José y María entendieron que lo que tenía en sus manos no era cualquier cosa. Y dice, cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Para los judíos el nombre determinaba su identidad, su propósito, determinaba su destino y determinaba su carácter. A muchos de nosotros nos dieron un nombre dependiendo de las celebraciones que acá en nuestro país hay, que si la Virgen del tal, que si la Virgen del otro, ¿sí? Y por ahí los padres, no, naciste en ese día y te ponemos ese nombre. Pero ya Dios tiene un nombre para ti. Y eso es lo que comienza a marcar la historia. Cuando nazca el niño, lo llamará Jesús. Él va a salvar al pueblo del castigo que merece por sus pecados. Leamos Lucas, capítulo 2. Versículo 41. Mire el trabajo que José y María hicieron, guiados por el Señor. Ellos entendieron que herencia de Jehová son ¿qué? Entonces usted es la herencia de nuestro Señor. Amén. Jehová, dice, José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de las Pascuas. Y cuando Jesús cumplió 12 años, lo acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se diera cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron días enteros pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje, pero después los buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén,
para buscarle. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo. Papá y mamá hicieron su trabajo y Jesús sabía que no solamente su destino era estar en la casa de Dios, sino aprender, conocer, porque ya había en Jesús una identidad, ya había en Jesús un propósito, ya había en Jesús un destino y un carácter. Y eso lo movió a ir a los lugares, como dice acá. Dice, al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y le hacía preguntas. Y todos estaban admirados de su inteligencia, de la respuesta que daba a las preguntas que hacían. ¿Gracias a quién? Gracias al Espíritu de Dios que vino sobre Jesús, pero gracias a José y a María. Versículo 48, y sus padres se sorprendieron al verlo, y la madre le reclamó: hijo, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado y estamos muy preocupados por ti. Pero Jesús le contestó: ¿y por qué me buscan? ¿No sabía que yo debo estar en la casa de mi padre? Jesús entendió su identidad. Jesús entendió su propósito. Jesús entendió su destino y su carácter. Y todos nosotros estamos acá para que Él hoy nos siga instruyendo. ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Y ellos no entendieron lo que quiso decirle, pero entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y lo obedecía en todo. ¿Qué hacía Jesús? Lo obedecía en todo. José y María tomaron lo que Dios había dicho de educar a sus hijos. José y María, con la guía de Dios, instruyeron e impulsaron a Jesús a su propósito. Y tal vez ni siquiera tu papá ni tu mamá te han impulsado a tu propósito, porque tu verdadero propósito está en Cristo Jesús. Y si papá y mamá no conocen al Cristo Jesús, usted nunca entenderá su propósito. Nunca entenderá porque usted está aquí sentado. Nunca lo va a comprender. Pero hoy el Señor va a obrar en nuestro favor. Amén. Entonces la relación de José con Jesús tuvo que haber sido muy buena, porque todos esos elementos llevaron a Jesús a conocer a su Padre Dios. La buena relación que yo puedo tener con mi papá es la buena relación que yo voy a tener con mi Padre Dios. Pero si yo tengo una mala relación con mi padre biológico, mi relación con mi Padre Dios va a ser muy mala, muy infructuosa. Entonces usted, cuando no resuelve algunas cosas, usted siempre va a pensar mal, va a tener ideas equivocadas en contra de su padre biológico, de que no te ama, no te quiere, no fuiste aceptado, eres un problema, eres una vergüenza, eres un fracaso. Pero cuando hay esa sanidad de papá con hijo, usted siempre se va a sentir importante. Usted siempre se va a sentir deseado. No por la gente que te rodea, sino deseado por tu Señor, por tu Padre. ¿Ok? Entonces, la relación que José tuvo con Jesús da la impresión que fue muy buena. Si eres guiado por Dios, vas a tener relaciones buenas con tu entorno. ¿Ok? Y dijeron, fue tanto lo que el Señor, lo que sus padres hicieron en la vida de José, de Jesús, y todo el desarrollo que el Padre había permitido en la vida de Jesús. Dice en Mateo 13, 55 al 56, dice, y dijeron, ¿cómo es que Jesús sabe tanto y cómo puede hacer milagros? Papá formó, mamá formó, más la obra del Espíritu Santo trajeron un desarrollo en la vida de Jesús. Entonces Jesús vino para restaurar toda figura desdibujada de la paternidad y a enseñarnos lo que es ser hijo. Eso yo lo leí en la Biblia. Yo decía, Señor, lo hemos leído tantas veces, pero Jesús vino a modelar dos cosas:
Jesús vino a modelar la relación correcta que papá tiene que tener con su hijo y la actitud que el hijo tiene que tener hacia su padre. Porque Jesús honró a sus padres biológicos. ¿Pero por qué? Porque Él recibió la formación de sus padres, pero también recibió la formación del Espíritu de Dios. Entonces, para entrar, definamos algo que es la palabra propósito. Definamos lo que es la palabra propósito. Y la palabra propósito es la voluntad de Dios, que es la fuerza impulsadora detrás de todas las cosas que Él hace. La palabra propósito es la voluntad de Dios. Por eso es que usted está acá hoy, porque es la voluntad de Dios que usted todavía siga viviendo. Amén. Entonces, la palabra propósito es la voluntad de Dios, que es la fuerza impulsadora detrás de todas las cosas que Él hace. Entonces, ¿quién te impulsa? Tu propósito, cuando usted lo comprende de parte de Dios. Y eso es una pequeña definición de propósito. Pero usted necesita su propia experiencia. Usted necesita su propio encuentro con su Padre Dios para que todo cobre cada día sentido en su vida. Amén. Les comparto algo acá. El atributo que encontramos manifestado en Dios como Padre es el otorgar el nombre a su Hijo. Dios le otorgó el nombre a Jesús, su identidad, su ADN, su esencia. En el contexto bíblico, la identidad está relacionada directamente con el propósito y con la misión de la vida de los hijos. Se lo comparto nuevamente. En el contexto bíblico, la identidad está relacionada directamente con el propósito y la misión de la vida de los hijos. Propósito y misión. El propósito representa el motivo por el cual hemos sido creados. Es además la causa que le da un verdadero sentido de existencia y la única razón porque nos puede permitir expresar todo el potencial que contenemos. El conocer el propósito que nos identifica nos permite conocer con certeza la razón por la que nacimos en el país y la familia que nacimos, el color de nuestra piel que tenemos, el idioma que hablamos y la cultura que nos rodea. Conocer el propósito por la cual hemos sido creados es la necesidad más urgente e importante que todo ser humano necesita saciar. Muchos acá tenemos vacíos en nuestros corazones. Y ese vacío, cuando usted lo quiere llenar con cosas, es un vacío tras vacío, es un vacío tras vacío. ¿Y sabe qué pasa con esos vacíos que usted quiere llenar humanamente? Va pasando el tiempo, y usted siempre se va a sentir insatisfecho. Nunca te vas a sentir saciado porque estás corriendo a un lugar que no te corresponde. Pero cuando tú y yo corremos al lugar correcto, que es Cristo Jesús, usted siempre va a ser satisfecho. Usted siempre va a ser lleno. Pero cuando desconocemos nuestra identidad, cuando desconocemos nuestro propósito, cuando desconocemos nuestro destino y nuestro carácter, siempre vamos a estar mendigando. Ay, que aquel no me saludó. Ay, que aquel no me trató. Ay, que aquel no me dijo que me extrañaba. Mendigando. Y dice, conocer el propósito por la cual hemos sido creados es la necesidad más urgente e importante que todo ser humano necesita saciar. De lo contrario, vivirá el resto de su vida con un vacío interno inexplicable. Y usted dice, oye, pero ¿por qué me siento así? ¿Pero por qué me siento lo otro? Y es porque estamos buscando de saciar un vacío que solamente el diseñador de tu vida tiene las cosas. ¿Sí van conmigo, iglesia? Amén. ¿Seguro? Amén.
Entonces, vamos a redescubrir hoy nuestro propósito. Pero Isaías 43, versículo 1 dice, pero ahora así dice el Señor, te he llamado por tu nombre, tú eres mi hijo. ¿Usted es hijo de Dios? Yo sé que todavía usted duda de si es hijo de Dios. Pero les digo, el Señor hoy, así como le decían los chicos, los cielos están abiertos para que usted y yo entendamos que usted tiene un Padre Dios. Que el Padre Dios no es el que te maltrata, no es el que te ofende, no es el que te ha maltratado por muchas cosas, sino que nuestro Padre Dios es el que todos los días nos reafirma, nos reafirma, nos reafirma. Isaías 43, versículo 1, pero ahora así dice el Señor, te he llamado por tu nombre, tú eres mi hijo, tú eres hijo, tú no eres cualquier cosa. Dios te diseñó para cosas gloriosas y ya lo vas a ver. Y las preguntas que surgen son estas: ¿por qué existo? A los jóvenes en la etapa de la preadolescencia, estas son las megas preguntas. ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Usted le pregunta porque nos pasó a una persona en la calle. ¿Por qué usted cree que usted existe? Bueno, para criar muchachos, para tomar caña. Esa es la respuesta. No, para trabajar, porque es que si yo no trabajo, no hay sustento en mi casa. Error. Son respuestas humanas. Son respuestas cuando desconocemos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino y nuestro carácter. Pero hoy, esa respuesta o esas preguntas, usted hoy va a salir con respuestas. Amén. Entonces, ¿por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Hoy Dios te va a dar esas respuestas. Amén. Tienes un propósito. Dígale a su vecino que se me está durmiendo. Usted tiene un propósito. Dice en la siguiente lámina, número 8, la verdad es que fuiste creado por Dios y para Dios. Fuiste creado por Dios y para Él. Y hasta que no lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Todo lo que harás en la vida será hueco. Pero cuando comprendemos nuestro propósito, usted está feliz en su trabajo, usted está feliz en su emprendimiento, usted está feliz con la familia y los hijos que Dios le dio. Pero cuando desconocemos, vivimos sin ningún sentido. Dios nunca creó nada sin un propósito. Hay padres que planifican la venida de sus hijos en lo humano. Pero hay padres que, ¡ay! Estoy embarazado. ¿Cuándo sucedió esto? Usted sabe. Y a veces las damas se asustan, oye, no esperaba. La parte económica y el niño empieza a recibir esos aspectos negativos. ¿Sí? Entonces Dios nunca creó nada sin un propósito. Dios te trajo acá no para ocupar una silla. Dios no te trajo acá para que respires de gratis. Dios te trajo acá porque hay un propósito de Dios en tu vida que usted tiene que hacer. Amén. Colosenses, amén, si eso es para nuestro Dios, amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16, en esta versión me gustó y dice, porque todo, diga conmigo, todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, lo visible y lo que usted no ve, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Entonces usted está en el combo de Dios ahí. Usted está ahí. Usted no fue un susto para Dios. Alguien decía, ¿cómo te recibió tu mamá cuando te dio a luz? No, mi mamá se asustó conmigo. Usted no fue un susto para Dios. Ya Él lo tenía usted planificado.
La siguiente lámina dice, si estás bien, vivo es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si usted está vivo es porque hay algo de Dios en tu vida. ¿Ok? Y no te creó para tener un solo propósito. Hoy vamos a comprender por qué estoy vivo, por qué atravesamos circunstancias difíciles y lo que Dios tiene planeado para tu vida. ¿Por qué a veces pasamos por circunstancias difíciles? Porque las circunstancias difíciles nos están formando para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y si nos apartamos de Dios, entonces la circunstancia es fuerte. Pero si tenemos a Dios de nuestro lado, Él siempre nos va a consolar y nos va a sostener. Entonces, los 5 propósitos de tu vida son adoración, la comunicación, el discipulado, el ministerio y la evangelización. Pero eso lo vamos a ir desarrollando como Dios nos guíe, no hoy. Solamente estamos hablando de lo que es el propósito de adoración. Y usted va a comprender, cada vez que usted entra en su tiempo con Dios, usted va a comprender cada vez que usted viene un domingo para acá, cuando usted comprende algunas cosas que vamos a ver más adelante, ahora usted no va a dejar sus manos abajo, sino que siempre va a estar arriba. Usted siempre va a estar en movimiento porque usted es adoración. ¿Ok? Y el apóstol ayer nos lo explicaba muy bien. No voy a entrar allá. Entonces, la adoración, fuiste planeado para agradar a Dios. Tú fuiste diseñado para agradar a Dios. Y seguramente viene el razonamiento, oye, pero ayer metí la pata. Oye, no hice lo que Dios quería que yo hiciera. Pero tú fuiste creado y planeado para agradar a Dios. Fuiste planeado para agradar a Dios. Apocalipsis 4, versículo 11 dice, porque tú, Dios, creaste todas las cosas. Existen y fueron creadas para ser de tu agrado. Usted fue creado para ser de agrado a Dios. Tú fuiste diseñado para ser de agrado para Él. Entonces no tienes que preocuparte si encaja o no encaja en algunos lugares. No tienes que preocuparte si tal vez te sientes rechazado. No tienes que preocuparte por eso, porque ya tú eres aceptado por Dios. Amén. La Biblia nos dice que Dios es amor. Nos dice que Dios tiene, lo repito nuevamente, la Biblia nos dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Dios te creó para expresarte su amor. Te hizo para amarte. Ese es su primer propósito. Tú fuiste diseñado por Dios para ser amado por Él. Por eso es que cuando usted busca la reafirmación en su entorno no la encuentra, porque usted está buscando el lugar incorrecto. Pero cuando usted busca el lugar correcto que es Dios, usted siempre se va a sentir amado por Dios, porque para eso fuiste creado. O sea, Él creó al hombre y a la mujer para Él darle de su amor a ellos. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos vacíos que usted tiene en su corazón? ¿Usted lo va a seguir supliendo como lo ha venido supliendo o le va a darle la oportunidad a Dios, a su Padre Dios, que llene esos vacíos internos que hay en nuestros corazones? El Salmo 149, versículo 4 dice, porque el Señor se complace de su pueblo. ¿De qué se complace el Señor? Y usted es el pueblo de Dios. Usted es el Hijo de Dios. Usted es el Hijo amado de el Padre. Dios nos hizo a su imagen. Yo deseo que las mujeres entiendan esto. Y los caballeros también. Y los chamos también. Dios nos hizo a su imagen. A veces nos arreglamos para llamar la atención, pero a veces nos arreglamos para agradarle a Él. Son dos cosas muy diferentes. Yo a veces me toca los domingos, a veces le digo, Señor, yo no sé. Jennifer me dice, ¿qué te vas a poner? Oye, mira, yo no sé. Y siempre le pregunto al Señor, Padre, ¿qué me pongo? De lo poquito que tengo ahí, usted me ayuda a escoger algo. Y así venimos. Pero no venimos a
a llamar la atención porque estamos claros de que Dios nos hizo a su imagen. Y cuando usted ve a alguien muy bonito, entonces la gracia de Dios sobre esa persona. Amén. Implica que no hay nada semejante a nosotros en toda la creación. No hay ninguno como usted. Dígale a su vecino, no existe nadie como tú. Eres único en este planeta. Somos lo único a lo que se le ha dado capacidad de conocer y amar a Dios. Porque Él nos conoce y nos ama. ¿Quién te conoce? Es Dios quien nos conoce. Él conoce tu levantar, tu acostar, tu tristeza, tus aflicciones, tu fracaso, las luchas que tienes internamente, el esfuerzo que estás teniendo todos los días para sacarle una sonrisa a Él. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen. Y cuando usted y yo no comprendemos esto, nos comparamos. Y las mujeres dicen, ay, ella sí es bonita. Y los hombres dicen, wow, que él tiene esto, lo otro. Pero es porque ha habido una distorsión de lo que somos en Cristo Jesús. Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Quién te creó? Dios. ¿Y cómo te creó? A su imagen. El domingo pasado hablábamos de que Dios ha colocado en ti oro, mirra e incienso. Eso es lo que el Padre ha depositado en tu vida. Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en el Señor del cielo y de la tierra, no vive en el templo construido por los hombres, ni se deja servir por mano humana, como si necesita de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. ¿Quién da a quién? Es Dios quien te da aliento, es Dios quien te da todas las cosas. Él es quien te da vida. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran en toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentres. En verdad que Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues que en Él vivimos y nos movemos y existimos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Entonces no es Dios separado de ti, es Dios dentro de ti. Los que nos separamos somos nosotros, pero Él tiene el control, todo fue planificado por Él. Seguimos avanzando, dice, el primer propósito de tu vida es conocer y amar a Dios, porque eso le agrada a Él. Dios te ama. Y cuando comenzamos a ver que hay un Padre, Dios, que Él desea mi bienestar, que Él desea amarme, que Él desea proveerme, entonces yo cada día soy agradecido. Y despierto cada mañana y le digo, gracias Señor. Gracias por despertar. Gracias porque pude amanecer al lado de Jennifer. Gracias por mis padres. Eso es adoración. Pero la adoración viene de la gratitud de lo que Él ha hecho en mi vida. El primer propósito de tu vida es conocer y amar a Dios. Porque eso le agrada al Señor y Dios te ama. Jeremías 31:3 dice, se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado y por eso te digo, con fidelidad. Con amor eterno el Señor te ha amado, iglesia. Y lo va a seguir haciendo. Amén. Lo más importante que debes saber es hacer en la vida, es corresponder a ese amor. Entonces ya mi esfuerzo no se une a agradar a la gente, ya mi esfuerzo se une para amar a Dios.
Y cuando yo aprendo a amar a Dios, se me es fácil amar a las personas que están a mi entorno. Cuando yo aprendo a conocer el amor de Dios, entonces no voy a ver los defectos de la gente. No voy a estar criticando, no voy a estar señalando, no voy a tener envidia. Porque si soy lleno de Él, entonces voy a ver como Él quiere que aprenda a ver. Mateo 22, 37 al 38 dice, lo más importante que debes saber hacer, lo más importante que debes saber y hacer en la vida es corresponder a ese amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso quiere decir que cuando estoy triste, le doy gracias al Señor. Eso quiere decir que cuando estoy pasando por alguna dificultad, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Eso es adoración. Pero cuando no comprendemos el verdadero amor de Dios, entonces el alma nos gobierna, las emociones nos gobiernan y dudamos de la existencia de Dios. Dudamos que el favor de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente es un proceso, pero todos los días hay que hacer algo. Todos los días hay que aplicar algo. Dios sabe todo acerca de ti. Dígale a su vecino, Dios sabe todo de ti. Así que no me caigas a rollo. Dios sabe todo de ti. Dios sabe todo acerca de ti y aún te ama. Dios sabe todo acerca de ti y Él te sigue amando. ¿Sí lo ven? Dios sabe todo acerca de ti y Él te sigue amando. Su deseo más profundo es que también lo conozcas y le ames. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en holocausto. Dios se deleita cuando caminamos en obediencia. Entonces, en vez de intentar hacer y decir todo lo debido para merecer el amor de Dios, necesitamos entender que Dios ya te ama. Y a veces nos esforzamos. Por eso es que yo creo que la gente que va a la iglesia católica, algunos se van a salvar. Porque muchos están buscando a Dios. Muchos verdaderamente aman a Dios. Y yo creo que usted ama a Dios. Pero a veces las áreas negativas en nuestras vidas nos afectan y nos hacen dudar de lo que es el amor de Dios. Entonces, en vez de intentar y hacer y decir todo lo debido para merecer el amor de Dios, necesitas entender que Dios ya te ama. Por más que te esfuerces en amar a Dios, ya Él te ama. Por más que te esfuerces a hacer las cosas para agradarle a Él, ya le agradas. Pero eso tiene que el Señor mostrárnoslo a cada uno de nosotros. Basta con que aprendas a corresponder a ese amor. Si Él te ama, déjate amar. Si Él quiere consentirte, déjate consentir. Si Él te quiere sorprender, déjate sorprender por Él. Pero tienes que dejarlo. Tienes que darle la oportunidad a Él. Dios quiere ayudarte a que lo conozca y le ames más. ¿Quién te quiere ayudar? Tu Padre Dios. Solo debes pedírselo. ¿Se lo vamos a pedir a Él en este día? Amén. Ya vamos a terminar. Solo debes pedírselo. Tu relación personal, quizás hayas intentado encontrar el propósito de tu vida a través de la profesión, logros o una relación. Estas cosas por sí solas no constituyen tu propósito. Si eres profesional, excelente. Eres multimillonario, excelente. Pero eso no define tu propósito. Esa es la añadidura de Dios para ti. Pero tu verdadera esencia está en el Señor. Hay gente que se casan con sus títulos. Hay gente que se casan con su anillo de graduación.
porque ellos piensan que su título le da identidad. Ellos piensan que su anillo de graduación le da su identidad, pero eso es lo que el mundo nos enseña. Y vivimos frustrados. Oh, yo no tengo un título y no soy nada. Error. Hemos conocido personas que no son profesionales y tienen una sabiduría de Dios impresionante. No estoy diciendo que no hay que prepararse, sí hay que prepararse, pero eso no define tu propósito, ¿ok? Eso que tú tienes ayuda a lo que Dios te mandó a hacer. Entonces fuiste creado para vivir eternamente. Efesios capítulo 1, versículo 11, por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos. Usted fue elegido por Dios desde un principio para que fueras de Él. Toda la creación le pertenece a Dios. Todo. Porque por medio de Cristo Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había dicho Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. ¿Quién lleva a cabo sus planes? Dios. Y lo que Él tiene planificado para ti, Él lo va a hacer. Amén. Tal vez usted todavía sigue dudando, pero no importa, Él lo va a hacer. Entienda o no comprenda, Él va a cumplir sus planes contigo. Y último, dice, el primer propósito de tu vida debe ser agradar a Dios y vivir para complacerlo a Él. Cuando logres entender y comprender esta verdad, nunca más serás un problema para ti sentirte insignificante. Y seguramente muchos nos hemos sentido insignificantes. Muchos nos hemos sentido como una cucaracha que todo el mundo pisa. Pero tú no eres insignificante para Dios. Tú tienes un valor para Él. Pero es por Él que lo vas a comprender. No es por tu entorno, es por Él que usted lo va a comprender. El Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. El Señor va a cumplir su propósito en ti. Y por eso que Él está interesado en sanar tu paternidad. Él está interesado en sanar tu maternidad. ¿Para qué? Para que lo que dice el Salmo 78 se cumpla en nosotros. Que lo que tú conoces de Dios, tú se lo puedes dar a tu generación. Porque las generaciones que estamos preparando es preparando un pueblo bien dispuesto para Él. Un pueblo que ame al Señor. Cuando amamos a Dios, deseamos expresarlo. La Biblia esto lo llama adoración. Por eso es que yo, cada vez que vengo a este lugar, pongo en práctica lo que en la intimidad yo hago. Y por eso me cuesta estar sentado. Y tengo que estar, Señor, con mis manos, porque mis manos alzadas es una señal de rendición a Él. Cuando yo abro mis labios, es una señal de confesión de que lo que soy es por Él. Y a veces no sabemos ni qué decir, pero la palabra dice, abre tu boca, que de algo el Señor la va a llenar. Y Él va a colocar las palabras en tu boca y tú la vas a expresar. Y le vas a decir, Señor, te amo. Y tal vez viene la duda, pero hiciste esto, hiciste lo otro. No porque Él te lo pase, sino que el enemigo está ahí trabajando. Pero cuando tú te paras en la brecha y le dices, Señor, te amo a pesar de mis dificultades, pero sé que me vas a enseñar a amarte por sobre todas las cosas. Adoramos a Dios cuando confiamos en Él completamente. Le amamos por encima de todo. Le obedecemos de todo corazón y le manifestamos gratitud continua. ¿Sí lo ven? Póngase sobre sus pies, por favor. Todo lo que haga para complacer a Dios es un acto de adoración. Todo lo que tú hagas cada día es un acto de adoración a Dios. La adoración es el primer propósito de tu vida. El apóstol ayer nos lo explicaba, refiriéndose a Lucifer, a Satanás, por querer ser mayor que Dios, que el Creador. Ese espacio se le fue quitado a él.
Y ese espacio, escuchaba a una persona decir, ese espacio que dejó Lucifer, el lucero de la mañana, aquel que estaba a cargo de algunas cosas, ese vacío que quedó ahí, Dios se lo dio a usted. Y por eso usted emana adoración por naturaleza. Por eso Él está atento cuando tú abres tus labios. Por eso Él está atento cuando tú levantas tus manos. Por eso Él está atento cuando tú tomas la postura. ¿Por qué? Porque Él te diseñó para que le adoraras a Él. Él te diseñó para lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Toda tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tu comida, tu trabajo, tus ideas. Hay algún error ahí. Tus idas, gracias, y venida, ponla como una ofrenda ante Dios. Baja el trabajo, gracias Señor. O el hermano Tazo me contaba algo que le sucedió esta semana, el Señor lo guardó de la muerte. Y eso es una señal de gracias, Señor, porque me guardaste. Yo no me imagino de las cosas que Dios te guarda a diario, que tú ni siquiera sabes, pero Él lo hace. Él cumple contigo. No me imagino las cosas que pasan a diario, pero el Señor te guarda. Y a veces pasan cosas que son necesarias para ayudarnos a confiar en el Señor. No porque Él te las mande, sino que Él toma la ocasión para mostrarse a tu vida. Tu experiencia de adoración más profunda e íntima probablemente ocurra en tus días más oscuros. Cuando tu corazón esté destrozado, cuando te sientas abandonado, cuando ya no tengas opciones, cuando el dolor sea enorme y cuando solo te quede recurrir a Dios. Yo le decía a las mujeres ayer en la reunión, mire, es muy desagradable tener un familiar en un quirófano y estar en sala de espera. Usted se llena de ansiedad. ¿Será que va a vivir? ¿Será que va a morir? Es impresionante. Pero en esos momentos más oscuros, Dios los toma para que corramos a Él. Muchos corren a una virgen, muchos corren a su rosario, pero yo creo que Dios ve el corazón de cada quien. Entonces Dios permite algunas cosas. Tu experiencia de adoración más profunda e íntima probablemente ocurrirá en los días más oscuros de tu vida, o cuando tu corazón esté destrozado, o cuando te sientas abandonado, o cuando ya no tengas opciones, cuando el dolor sea enorme y cuando solo te quede recurrir a Dios. Son esos momentos que el Señor va a permitir en nuestras vidas para que aprendamos a adorarle a Él en tiempo y fuera de tiempo. Aunque no te dé mucho ánimo, Señor, aquí estoy. Aunque me siento triste, pero aquí estoy. Aunque me han decepcionado en la vida, pero aquí estoy porque tú no me decepcionas. Aunque tal vez mi padre falleció y nunca pude restaurar, hoy tú estás para restaurar mi vida. Y que toda esa distorsión, que toda esa imagen desdibujada, iglesia, que usted tiene de su papá y de su mamá, el Señor lo sane, lo restaure. Porque cuando usted no permite la sanidad de Dios en su vida, en la área paternal, siempre vamos a estar adoleciendo de cosas. Siempre vamos a estar buscando la aprobación de la gente. Y Dios gritándote, hijo mío, te amo, te necesito. Y usted distraído por sus amistades. Usted distraído por una sociedad que cada día nos coloca cosas en nuestras vidas. La adoración más profunda es aquella en la que se alaba a Dios a pesar del dolor, se confía en Él durante las dificultades y se le ama cuando aparece distante. El Salmo 147:11 dice, el Señor se complace de los que le adoran, en los que confían en su gran amor. Él se complace en los que le adoran
y en los que confían en su gran amor. Tal vez usted confía en el amor de su cónyuge. Tal vez usted confía en el amor de sus hijos. Tal vez usted confía en el amor de sus padres. Pero aquí estamos hablando de la fuente, el amor de Dios. Dios quiere todo de ti, iglesia, todo. Porque Él te diseñó para Él. ¿Sí pudimos agarrar algo en esta mañana? ¿Qué es usted? Usted es un hijo amado. Por eso acá el equipo de alabanza tratamos de ayudarle los días domingos. Pero qué lindo es cuando todos nos unimos en adoración a Dios. Que todo lo que pase acá sea como ese boomerang, lanzamos y usted lanza, lanzamos y usted lanza, porque Dios ha depositado en nosotros oro, incienso y mirra. Entonces, hoy hemos conversado un poco de lo que son esos 5 propósitos, pero solo hablamos de la adoración. Solo hablamos de eso. Y mire lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios, cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. El todo para el hombre es cumplir lo que Él nos mandó a hacer. El todo para ti, iglesia, es que temamos a Dios, cumplamos sus mandamientos, porque eso es el todo para el hombre. Y eso lo dijo el sabio Salomón, el que tuvo riqueza, el que tuvo fama. El hombre hizo un alto y dijo: de verdad que esto es vanidad. Lo más importante es que yo fui creado para Él. Y todo lo que el Padre quiere hacer para tu vida es un extra, una añadidura. Pero toda fuente está en Cristo Jesús. Amén. Entonces usted fue diseñado para adorar a Dios. Y a partir de hoy vamos a ser excelentes adoradores, porque Él nos va a guiar. Él nos va a direccionar. ¿Por qué? Porque Él está sanando tu paternidad. Él está sanando tu maternidad. Él está sanando tu corazón de ese pasado. Y vas a comenzar a ver a Dios como el Dios que te provee, el Dios que te guarda, el Dios que te mima, el Dios que te consiente, el Dios que también te corrige en amor. El Dios que sabe lo que tú necesitas. Pero necesitamos darle la oportunidad. Necesitamos pedirle que Él se manifieste, porque ya Él está en nuestro interior. La palabra dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y Él quiere hacerlo real. Así que ya no sigas viendo a la persona que está a tu lado. Ya no sigas viendo tu entorno. Coloquemos nuestra mirada en el Señor, el Creador de todas las cosas. Deseamos que hoy usted haya comprendido por qué usted respira, porque tú eres la adoración de Dios. Deseamos que hoy hayas comprendido por qué te mantienes con vida, porque hay un propósito de Dios en tu vida. Hay un destino de Dios para tu vida. Hay una identidad del Padre en tu vida. Y hay el carácter de Cristo en tu vida. Solo dale la oportunidad de que se mueva en tu vida cada día. Y Él te va a sorprender. Cuando tú lo pides, Él te va a sorprender. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque fuimos... Yo nací con propósito, remanente soy.